Mi hija no había venido a visitarme en todo un mes. Decidí ir a verla yo misma, llevando la llave de repuesto que guardaba. Pero al entrar, escuché un rasguido silencioso que venía del ático. Cuando el equipo de rescate forzó la puerta, vimos algo que hizo palidecer incluso al hombre más duro. Porque, hola mis queridos oyentes, antes de comenzar mi historia, les pido por favor que se suscriban al canal, le den al botón de me gusta y escriban en los comentarios desde qué estado o país nos escuchan. Su atención calienta mi corazón. Disfruten la historia. 6 meses de silencio. Para mí, no era solo un número en el calendario. Era un aire espeso y viscoso en una casa que antes se llenaba con la voz profunda de mi marido. Durante 6 meses, desperté sola en nuestra cama matrimonial. Lo primero que veía era el espacio vacío a mi lado. El duelo no desaparece con el tiempo. No, simplemente cambia de forma. De ser una piedra afilada y cortante, se convierte en una roca pesada que aprendes a cargar en el pecho sin mostrar su peso a los demás. Por la mañana salí al jardín. Ulises había plantado estas rosas él mismo. Cada mañana caminaba alrededor de ellas como un centinela en guardia, sacudiendo el rocío, hablándoles. Ahora ese era mi trabajo. El aire estaba fresco, olía a tierra húmeda y a las últimas flores de otoño. Corté con cuidado un capullo marchito. Trabajar en el jardín era relajante, daba una ilusión de orden. Una ilusión de que todavía podía influir en algo. Aquí, entre sus rosas, me sentía más cerca de él. Dentro de la casa, sin embargo, las paredes me oprimían con su silencio. Mi único hilo conductor con el mundo seguía siendo mi hija, Zaira. Pero incluso ese hilo se había vuelto delgado, estirado hasta el límite. Últimamente, después del funeral, llamaba todos los días. Luego, cada vez menos. Las conversaciones se volvieron breves, frías, como de negocios. Ya no preguntaba cómo me sentía. Se quejaba de su marido, del trabajo, de la eterna falta de dinero. Yo escuchaba, asentía al teléfono y le transfería todo lo que podía de mi pensión. Pensaba que ella lo estaba pasando mal, la juventud, el estrés. Justificaba su frialdad, su falta de atención. Después de todo, ella también había perdido a su padre. Y entonces, hace un mes, llamó tarde por la noche. Su voz se quebraba, histérica. «Mamá, perdón que sea tan repentino», dijo. «Necesitamos dinero urgentemente para una cirugía». No pregunté qué tipo de cirugía ni por qué era tan urgente. Por dentro todo se me heló con ese miedo materno. Mi única hija, mi propia sangre. Solo pregunté cuánto. La suma era enorme, casi todo lo que Ulises y yo habíamos guardado para nuestra vejez, para un imprevisto. Ese imprevisto, al parecer, había llegado. Por la mañana retiré el dinero de la cuenta y se lo llevé. Zaira me recibió en el porche, pálida, con los ojos rojos. Arrebató el sobre, me dio un beso rápido en la mejilla y murmuró que tenía que correr al hospital. La puerta se cerró de golpe. Me quedé allí parada, sintiéndome como una intrusa. Y así pasó un mes de silencio total y ensordecedor. La primera semana no llamé. No quería molestarlos. Pensé que se estaba recuperando de la cirugía. La segunda semana empecé a marcar su número. Al principio no contestaba. Luego envió un mensaje corto. «Ma, todo bien, te llamo luego». Y no lo hizo. Para la tercera semana, su celular estaba apagado. Esta mañana, parada entre las rosas de mi marido, me di cuenta de que no podía sentarme a esperar más. Ya no era solo miedo por su salud. En lo profundo de mi estómago, un nudo apretado y frío comenzó a atarse. Era una sensación diferente, similar a lo que sentía cuando trabajaba como auditora forense y veía un libro de contabilidad perfectamente equilibrado que, yo sabía con certeza, escondía un déficit masivo. Todo parecía correcto, pero era falso de principio a fin. Volví a entrar a la casa. En un gancho junto a la puerta colgaba un llavero con una sola llave, la llave de repuesto de la casa de ella y Julián. Yo había insistido en tenerla, por si acaso. Eso dije cuando se mudaron por primera vez a esa casa,
la que Ulises y yo habíamos pagado el enganche. Él por si acaso había llegado. No llamé a Julián. Si algo le hubiera pasado a Zaira, él mismo me lo habría dicho. ¿Y si simplemente se había ido de vacaciones con mi dinero? No, empujé ese pensamiento lejos. Era demasiado feo. El viaje a su casa tomó 30 minutos. Mis manos en el volante estaban firmes. No estaba nerviosa. Iba a cumplir con mi deber. Dentro de mí crecía una extraña y gélida determinación. Tenía que saber la verdad fuera cual fuera. Su casa de 2 pisos en los suburbios se veía perfecta. El césped bien cuidado, las ventanas limpias. Nada hablaba de problemas. El auto de Julián estaba en la entrada, así que él estaba en casa. Toqué el timbre una vez, 2 veces. Silencio. Esperé 5 minutos y toqué de nuevo. Nadie respondió. Entonces saqué mi llave. Se deslizó en la cerradura fácilmente con un clic silencioso. Empujé la puerta. La casa me recibió con una limpieza fría, curada y silencio. El aire estaba viciado, deshabitado, como una habitación de hotel de la que los huéspedes ya se habían ido. En la sala, un jarrón con flores muertas hace tiempo estaba sobre la mesa de centro. No había polvo ni una mota, como si la casa estuviera congelada en el tiempo. «¿Zaira?», llamé. Mi voz sonó hueta, ahogándose en el silencio. «¿Julián?», sin respuesta. Caminé hacia la cocina. Orden perfecto, ni un solo plato sucio. Miré en el refrigerador. Estaba casi vacío. Solo una botella de agua y algún tipo de salsa. Extraño, muy extraño. Regresé al pasillo con la intención de subir las escaleras y me congelé. Escuché un sonido, un rasguido rítmico, silencioso, apenas distinguible. Rasguño, rasguño, pausa, rasguño. Mi corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir rápidamente, resonando en mis oídos. Contuve la respiración, escuchando. El sonido venía de arriba, del ático. Rasguño, rasguño. Subí lentamente las escaleras, con piernas que se sentían como de algodón. En el descansillo del segundo piso había una pequeña puerta que conducía al ático. Me acerqué. El rasguido se hizo más fuerte. No era el sonido de ratones o ratas. Era un sonido metódico, desesperado, como si alguien estuviera arañando la madera con una uña o algo duro. Tiré de la manija de la puerta, cerrada. Y no solo con la cerradura interna. En el exterior de la puerta misma habían atornillado un pesado cerrojo industrial, nuevo, brillante, completamente ajeno a esa puerta de color claro. En ese momento, el nudo frío en mi estómago se convirtió en un bloque de hielo. ¿Por qué cerrar el ático con un cerrojo por fuera? ¿Qué podría haber allí que requiriera tal aislamiento? El rasguido se detuvo por un momento. Luego se reanudó con una fuerza renovada y desesperada. Retrocedí, sacando mi celular del bolso. Mis dedos no me obedecían, pero mi cerebro trabajaba con una claridad aterradora. No llamé a Zaira ni a Julián, marqué el 911. «Servicios de emergencia», contestó una voz masculina. Mi propia voz era apenas audible, se convirtió en un susurro estrangulado. «Hola, estoy en casa de mi hija. Hay un sonido extraño que viene del ático. La puerta está cerrada con cerrojo por fuera». Dicté la dirección, tratando de evitar que mi voz temblara. Los bomberos llegaron en 10 minutos, que me parecieron una eternidad. 2 hombres robustos en uniforme. Me miraron a mí, miraron el cerrojo e intercambiaron miradas. «Retroceda, por favor», dijo uno de ellos. Tomó una palanca. Un crujido ensordecedor resonó. 1 vez, 2 veces. La cerradura no cedía. Entonces su compañero la golpeó con el hombro. La madera se astilló y la puerta se abrió de golpe con un estruendo, arrancando un pedazo del marco. Dentro había una oscuridad total y un olor. Olía a enfermedad, a desesperación y a podredumbre. El bombero encendió una linterna potente. El haz de luz cortó la penumbra, iluminando montones de basura, muebles viejos y una figura en la esquina. Era un ser humano, o más bien lo que quedaba de uno, un esqueleto envuelto en piel gris parecida al pergamino, vestido con trapos sucios. Estaba sentado en el suelo,
encadenado por el tobillo a una tubería de calefacción. El tiempo se detuvo para mí. El aire dejó de entrar en mis pulmones. El mundo se redujo a ese haz de luz y la figura dentro de él. Y en ese momento, el hombre en la esquina lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza hacia la luz. Un rostro demacrado cubierto de barba gris, ojos hundidos en los que ardía una chispa débil, casi extinguida, de conciencia. Y lo reconocí. El bombero a mi lado palideció y maldijo entre dientes. Yo solo miraba fijamente. Miraba a mi marido, Ulises, a quien había enterrado hacía 6 meses. El mundo a mi alrededor se desvaneció por un momento, colapsó en un vacío zumbante y luego regresó con los gritos de los rescatistas, con el olor a polvo y desesperación. Di un paso adelante hacia la puerta. «Cuidado», mi voz sonó ajena, ronca, pero sorprendentemente firme. «Llévenlo con cuidado, su cabeza, sostengan su cabeza». Lo sacaron en una camilla suave, ese cuerpo frágil, ingrávido, que alguna vez había sido mi marido fuerte y de hombros anchos. Lo seguí, sin tocarlo, con miedo de que se desmoronara al tacto. En la ambulancia me senté a su lado, sin quitarle los ojos de encima. El paramédico me decía algo, hacía preguntas, pero no escuchaba las palabras. Solo veía su pecho subiendo bajo la delgada manta. Una y otra vez, 2 veces, estaba respirando. Eso era lo único que importaba. En el hospital nos separaron. A él lo llevaron a terapia intensiva y yo me quedé en el pasillo, bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes, el olor a antiséptico y a problemas. Me senté en una silla de plástico duro, mirando la pared blanca, sin sentir nada. Ni miedo, ni alivio, ni horror. Todo dentro de mí se había quemado, como si un rayo hubiera golpeado un árbol viejo, dejando atrás solo una cáscara carbonizada y hueca. 1 hora después salió un médico, un hombre mayor con ojos cansados. Me habló en voz baja, eligiendo sus palabras. «Grado extremo de caquexia», pronunció la terrible palabra extranjera. «Inanición sistemática, atrofia muscular, deshidratación a tal grado que», sacudió la cabeza. «Su marido tiene mucha suerte. Unos días más y no hubiéramos podido hacer nada». Asentí en silencio. «Esto no fue solo negligencia», continuó el médico, mirándome intensamente a los ojos. «Esto fue la privación intencional y metódica de comida y agua durante muchos meses. La policía ya está aquí. Querrán hablar con usted». Asentí de nuevo. Entendía todo. Cada palabra suya no era noticia, sino confirmación. Confirmación de lo que se había congelado como un picahielo en mi cerebro en el momento en que vi el cerrojo en la puerta del ático. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato lento y calculado. Cuando finalmente me dejaron entrar a su habitación, él estaba durmiendo. Su gran estructura, aunque marchita, ocupaba toda la cama. La piel, transparente como papel de fumar, se estiraba sobre sus huesos. A través de un suero, la vida, una solución nutritiva, goteaba lentamente en una vena de su brazo. El pitido silencioso del monitor contaba los latidos de su débil corazón. Me senté en la silla junto a la cama y observé. Durante 6 meses lo había llorado. Recordaba el peso de la tapa del ataúd. Recordaba el olor a incienso y lirios en la iglesia. Recordaba haber arrojado un puñado de tierra fría y húmeda sobre la madera pulida. ¿De quién eran las cenizas que había enterrado? ¿El cuerpo de quién había llorado? Era una farsa, una obra de teatro cruel y monstruosa en la que me habían dado el papel de la viuda desconsolada. ¿Y la directora? La directora era mi propia hija. Esa mujer, Zaira Banks, que lloraba en el cementerio, que iba a la tumba todos los días y hablaba con una losa de mármol. Ella murió allí, en ese ático oscuro, en el instante mismo en que el haz de la linterna iluminó la cara de su padre en la penumbra. Su dolor, tan profundo y real, se había convertido en un chal cálido y pesado durante estos 6 meses, uno en el que me envolvía contra la soledad. Ahora, ese chal se había quemado hasta las cenizas.
y debajo de la ceniza había algo más, duro, frío y afilado, como un fragmento de hielo. El amor por mi hija, eso también murió. Traté de buscarlo dentro, de encontrar aunque fuera una chispa, incluso una brasa humeante. Nada, vacío. En lugar de amor, una comprensión tranquila y gélida. La comprensión de que la criatura que di a luz, cargué y crié, había resultado ser un monstruo, y este monstruo había tratado de matar a mi marido y destruir mi vida. Miré a Ulises, a sus mejillas hundidas, a las canas en su barba enmarañada. Recordé su risa, sus manos fuertes, la forma en que me llamaba Miseta. Recordé nuestra vida, cómo dejó la universidad para ir a trabajar y mantenernos a mí y a la pequeña Zaira. Cómo manejaba un taxi por la noche después de su trabajo principal para comprarle un piano a su hija, que ella terminó casi sin tocar. Cómo vendió su amado Cadillac clásico para pagar su educación en una universidad de prestigio. Él le dio todo. Ella lo encerró en un ático para morir lentamente de hambre y me quitó hasta mi último centavo. ¿Para qué? ¿Para que ella pudiera pagar unas vacaciones mientras su padre roía el yeso de las paredes por hambre? Las lágrimas no llegaron. No había nada dentro que pudiera convertirse en lágrimas. Solo frío, frío y claridad. La claridad de un cirujano antes de una operación compleja. Ya no había lugar para emociones, solo el trabajo que necesitaba hacerse. Saqué mi celular de la bolsa. Mi mirada estaba clavada en el rostro de mi marido. No busqué el número de Zaira, no llamé a la policía. Mi dedo encontró otro contacto en la agenda, Octavio Freeman. Octavio era el hijo de mi difunta mejor amiga, Alba. Hace muchos años, ayudé a Alba a pasar por un divorcio complicado. La ayudé con los cálculos durante la división de bienes. Soy contadora forense de profesión, después de todo, aunque no había trabajado durante casi 40 años desde que nació Zaira. Alba siempre decía que yo la salvé en aquel entonces. Su hijo Octavio se había convertido en un abogado brillante, inteligente, honesto, con el agarre de un bulldog. Él era el único en quien podía confiar ahora. Presioné llamar. «Señora Banks, hola». La sorpresa sonaba en su voz. No hablábamos a menudo. «Hola, Octavio». Mi voz era firme, sin temblar. «Necesito tu ayuda, urgentemente». «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «No exactamente. Escúchame con atención. Tenemos poco tiempo. Mi marido, Ulises, está vivo». Un silencio ensordecedor colgó en el otro extremo de la línea. «¿Cómo que vivo?», finalmente logró decir. «Pero el funeral». «Es una larga historia. Te la contaré después. Ahora necesito que hagas algunas cosas sin hacer preguntas. Solo hazlas. ¿Puedes?» «Sí, por supuesto, señora Banks. Dígame». Respiré hondo, reuniendo mis pensamientos en una secuencia clara e inexorable. Primero, inmediatamente, ahora mismo, congela todas las cuentas conjuntas que pertenecen a Ulises y a mí. Cada centavo, tarjetas, ahorros, todo. Te dictaré las contraseñas ahora. ¿Entendido? La voz de Octavio se volvió profesional y enfocada. Segundo, inicia el procedimiento para otorgarme poder notarial total sobre todos los asuntos de mi marido. Él está actualmente en el hospital, incapacitado. Necesitaré acceso a todos sus documentos, cuentas de pensión, todo. Tomará tiempo, pero me encargaré de todo. Un informe médico acelerará el proceso. Se hará, dije firmemente. Y tercero, lo más importante, nadie debe saber que estás haciendo esto, especialmente mi hija Zaira y su marido. Para ellos, soy una anciana desconsolada y confundida, que se quede así. La entiendo, señora Banks. Había acero en la voz de Octavio. Considérelo ya en marcha. Estaré en contacto. Resista. Estoy resistiendo, Octavio. Gracias. Terminé la llamada. La habitación seguía tranquila, solo el pitido del equipo y la respiración débil de mi marido. Guardé el celular en mi bolsa. Ese fue mi primer movimiento. La guerra acababa de comenzar y no tenía intención de perderla. Puse mi palma sobre su mano, no sobre la piel, sino sobre la manta a su lado, todavía con miedo de causarle dolor. Me senté así hasta la mañana, y luego otro día, y otro. Mi vida tomó un nuevo ritmo áspero.
Mañana en mi departamento vacío, un desayuno corto y sin sabor, luego el autobús al hospital, horas interminables en la silla junto a su cama, conversaciones con médicos que sacudían la cabeza y hablaban de dinámicas positivas insignificantes, el autobús de la tarde a casa, una cena solitaria frente a un televisor que no miraba, sueños sin sueños. Durante esos días, la policía intentó hablar conmigo varias veces. Respondí con monosílabos, alegando shock. No entiendo nada, no sé nada. El papel de la anciana confundida y con el corazón roto me salió fácilmente. Lo había interpretado durante tanto tiempo que casi se había convertido en mi segunda piel. Pero debajo de esa piel, la armadura ya se estaba endureciendo. Esperé. Sabía que llamarían el dinero, su Dios, su aire, su única medida de todo. Tarde o temprano descubrirían que la fuente se había secado. La llamada llegó al cuarto día. Estaba limpiando la cara de Ulises con un paño húmedo cuando mi celular vibró en mi bolsa. Lo saqué. El nombre que iluminaba la pantalla solía traerme una ola de calidez. Mija. Ahora no evocaba nada, solo información. Dejé que el teléfono vibrara unos segundos más. Respiré hondo, exhalé y me lo llevé al oído. Mi voz, cuando contesté, fue exactamente lo que necesitaba ser. Débil, quebrada, como si acabara de despertar de una siesta. ¿Hola, Zaira? Hola, mamá, hola. La voz de Zaira era antinaturalmente alegre, fuerte. En el fondo podía escuchar el chapoteo del agua y una música ligera y extranjera. ¿Cómo estás por allá? ¿Todo bien? No estaba preguntando, estaba declarando una formalidad que debía observarse antes de llegar al punto principal. La imaginé, un camastro junto a una piscina con agua de un color inverosímilmente azul, enormes gafas de sol ocultando el vacío en sus ojos, una copa en la mano con algo frío y caro. A su lado, su marido Julián, con la mirada de un depredador saciado y satisfecho en su rostro. Estaban de vacaciones con el dinero del seguro de vida de un hombre al que estaban matando de hambre a pocos metros de su dormitorio. «Zaira, mija», susurré, poniendo toda la fragilidad senil de la que era capaz en mi voz. «Estoy... solo sobreviviendo. ¿Dónde estás? Hay tanto ruido». «Ay, mamá, Julián y yo decidimos irnos por un par de días solo para despejar la mente, tomar un poco de aire fresco. Estamos tan cansados, ¿entiendes? Aire fresco». Miré el tubo insertado en la nariz de mi marido. Él también respiraba con dificultad. «Claro, mija, necesitan descansar». «Mamá, escucha, ¿hay algún tipo de problema?» La voz de Julián cortó la conversación sin ceremonias, irritada, impaciente. «Acabo de intentar pagar con la tarjeta en el restaurante y me dijeron rechazada. Lo mismo con la de Zaira. Algo pasa con el banco. ¿Puedes revisarlo?» Aquí comienza. Cerré los ojos, reuniendo fuerzas para la actuación. «¿Con el banco?» Fingí confusión. «Ay, cariño, no entiendo nada de eso. Tal vez tienen algún tipo de falla». «¿Qué tipo de falla?», se burló Julián. Escuché a Zaira susurrándole algo, probablemente pidiéndole que fuera más suave. «Mamá, somos nosotros otra vez», dijo ella, su voz tomando esas notas caprichosas y exigentes que conocía desde su infancia. «Vamos, por favor, es tu cuenta principal, la de papá. Tal vez haya algún tipo de auditoría. Llámalos, di que todo está bien, si no, estamos aquí sentados como idiotas sin dinero». No solo estaban sentados sin dinero, estaban sentados en las Maldivas. Octavio me había enviado un mensaje por la mañana. Objetivo adquirido, transacciones de tarjeta de crédito, Four Seasons Resort, Maldivas. Descansando, respirando. «Ay, dulzura, tal vez es eso, ¿cómo lo llaman? ¿Alerta de fraude?» Elegí mis palabras con cuidado, como si luchara por recordarlas. «Me dijeron en la cooperativa de crédito que si de repente hay gastos inusuales desde el extranjero, podrían bloquearla por seguridad.
Bueno, ahí lo tienes, exclamó Zaira felizmente. Entonces, solo llámalos, confirma que somos nosotros, diles que todo está bien. Hice una pausa, fingiendo un suspiro pesado. Intentaré, por supuesto, mija, pero no estoy en casa ahora mismo y mis ojos no ven tan bien para buscar esos documentos. Buscaré cuando pueda, tal vez mañana. ¿Mañana?, explotó Julián. No tenemos con qué cenar esta noche. Señora Banks, ¿puede simplemente levantar el teléfono y llamar? Toma 5 minutos. Escuché la rabia mal disimulada en su voz, la rabia de un amo mimado hacia un sirviente lento. No veían una madre en mí, veían una función, una herramienta para acceder al dinero. Y esta herramienta había funcionado mal, causando su extremo disgusto. Yo intentaré, Julián, tartamudeé, añadiendo una nota de dolor y miedo a mi voz. No me grites, por favor. Se me va a subir la presión. Apenas puedo caminar tal como estoy después de todo. Ese fue un golpe preciso. Mencionar todo, el funeral, su dolor compartido, los hizo callar por un momento. Está bien, mamá, lo siento. La voz de Zaira se volvió empalagosamente dulce de nuevo. No quiso molestarte, solo estamos nerviosos. Intentarás, ¿verdad? Te llamamos en un par de horas. Está bien, mija, está bien. Susurré y presioné finalizar llamada. El silencio en la habitación se volvió denso de nuevo. Miré el teléfono en mi mano. Ni siquiera habían preguntado cómo estaba, cómo vivía sola estos 6 meses, cómo lo estaba sobrellevando. Solo les interesaba la cuenta. Escucharon a una anciana débil, confundida e incompetente en la línea. Alguien fácilmente presionado, forzado, avergonzado. Y estaban equivocados. Ese fue su mayor error fatal. Me subestimaron. Me habían subestimado toda mi vida. Para ellos yo era solo mamá, una sombra tranquila que cocinaba mole, planchaba camisas y siempre estaba lista para prestar dinero. Nunca supieron que esta sombra tranquila fue una vez una de las mejores auditoras de su departamento, capaz de encontrar al diablo en un informe perfectamente equilibrado. Decidieron que estaba rota, pero yo apenas había comenzado a rearmarme de los fragmentos del dolor, de las cenizas del amor, del fuego helado de la rabia. Sabía lo que harían a continuación. En un par de horas llamarían de nuevo. No contestaría. Luego otra vez. No respondería de nuevo. Su irritación se convertiría en ansiedad y luego en ira. Un inconveniente, un pequeño problema con una tarjeta, se convertiría en una amenaza para sus hermosas vacaciones pagadas por la vida de otra persona. Y vendrían, dejarían sus Maldivas y correrían aquí para lidiar con la vieja madre que se atrevió a causarles problemas. Correrían directamente a la trampa que les estaba preparando. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, la gente se movía, los autos pasaban. El mundo vivía su vida ordinaria, ignorante de la tragedia encerrada dentro de las paredes de esta habitación de hospital. Saqué mi teléfono de nuevo y marqué el número de Octavio. «Octavio, soy yo. Mordieron el anzuelo. Vienen a casa». «Excelente», respondió Octavio. «El tiempo trabaja para nosotros. Señora Banks, he preparado un lugar para usted, no en mi oficina principal, para no atraer atención. Es una pequeña habitación en otro edificio. Tiene todo lo que necesita. Venga cuando esté lista». Al día siguiente, por primera vez en una semana, dejé a Ulises por más de 1 hora. La enfermera prometió cuidarlo. Me subí a un taxi y le di al conductor la dirección de Octavio. Era un edificio antiguo en el centro, uno de esos que albergan docenas de pequeñas firmas. Octavio me recibió abajo. Se veía serio y concentrado. No vi lástima en sus ojos, solo respeto y disposición para trabajar. Eso era exactamente lo que necesitaba. Me llevó a una pequeña oficina austera, un escritorio, 2 sillas, una computadora y una impresora grande. Sobre el escritorio yacía la primera pila de documentos.
Estos son los estados de cuenta de las cuentas principales del último año, dijo. Obtuvimos la autorización de los médicos, así que el acceso a los documentos de pensión y seguro del señor Banks estará disponible durante el día. ¿Qué más necesita? Escrituras de propiedad de mi condominio y el de mi marido, de la casa de ellos, todo lo relacionado con bienes raíces y la póliza de seguro de vida de Ulises. Recuerdo que tenía una gran póliza de seguro de la compañía. Ya solicitado, asintió Octavio. La dejo trabajar, llame si necesita algo. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé sola en el silencio, roto solo por el zumbido de la computadora. Por un momento me sentí extraña, casi fuera de lugar. Durante los últimos 40 años, mi trabajo principal habían sido ollas y sartenes, reuniones escolares y el confort del hogar. Y ahora ante mí yacían columnas de números, transferencias bancarias, débitos y créditos. Me senté a la mesa, tomé la primera página del estado de cuenta y algo hizo clic dentro de mí. Los engranajes polvorientos en mi cabeza, inactivos durante décadas, lentamente, con un chirrido se pusieron en movimiento. La mujer que sabía que detrás de cada número hay una historia, despertó. La contadora forense Zenobia Banks estaba de vuelta en el trabajo. Al principio todo parecía mundano, gastos habituales, transferencias, depósitos de pensión. Pero cuanto más me sumergía en los papeles, más claramente veía lo que no había notado antes, cegada por el dolor y la confianza. Retiros mensuales grandes de efectivo que Zaira explicaba como renovaciones. Transferencias a la cuenta de Julián, etiquetadas como pago de deuda. Recordé sus quejas, sus eternas solicitudes de ayuda. Y ahora mirando las cifras secas, las veía bajo su verdadera luz. Esto no era ayuda, era un sifonaje metódico de dinero. Unas horas más tarde, un mensajero trajo un nuevo paquete de documentos. En él estaba la póliza de seguro de Ulises y una copia de su certificado de defunción. Miré el formulario con el sello oficial. Banks Ulises Cornelius. Causa de muerte, infarto masivo de miocardio. Firma del médico, sello de la morgue. Todo estaba en su lugar. Y todo era una mentira. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era solo engaño. Este era un plan bien pensado y a sangre fría. No solo lo escondieron, lo mataron oficialmente. El siguiente documento confirmó mi peor suposición. Una notificación de la compañía de seguros sobre el pago. La suma estaba escrita clara y llanamente. Millones de pesos. Beneficiario, Zaira Banks. Hija. Fecha de pago hace 5 meses. Con eso se compraron las Maldivas. De ahí vino el dinero para el auto nuevo de Julián y las joyas caras de Zaira que vi en sus fotos recientes de redes sociales. Estaban festejando con el dinero de la muerte de un hombre vivo. Trabajé todo el día, olvidándome del tiempo, de la comida. Octavio se asomaba silenciosamente, trayéndome té y sándwiches. Veía la expresión en mi cara y no preguntaba nada. Entendía que yo estaba desenterrando no solo un fraude financiero, estaba desenterrando la tumba en la que habían intentado enterrarnos a mí y a mi marido vivos. Para la noche, el cuadro estaba completo y era monstruoso. Después de recibir el pago del seguro, comenzaron a vaciar la cuenta de retiro de Ulises vez tras vez, en pequeñas cantidades para no despertar sospechas. Falsificaron su firma en el poder notarial. Reconocería esa falsificación entre 1000. Ulises tenía una firma distintiva con una pequeña floritura al final. Aquí había una copia burda y torpe. Pero el último documento, que encontré casi en el fondo de la carpeta, hizo que incluso mi corazón endurecido por este día se congelara. Era una solicitud para una hipoteca inversa sobre el condominio de Ulises y mío, mi departamento en el que vivía ahora mismo. La solicitud fue presentada a mi nombre. Adjunta a ella había una copia de un poder notarial supuestamente firmado por mí. Decía que yo, Zenobia Banks, confiaba plenamente a mi yerno Julián Davis para disponer de todas mis propiedades debido al deterioro de mi salud cognitiva tras la muerte de mi cónyuge. Miré mi firma. Una falsificación tan burda como la de Ulises. La solicitud estaba bajo revisión.
El banco aún no había dado una respuesta final. Y entonces entendí todo. Puse todas las piezas de este rompecabezas diabólico juntas. El plan no era solo matar al padre y tomar su dinero. El plan era total. Primero, escenificar la muerte de Ulises, cobrar el seguro, vaciar sus cuentas. Luego, usando mi dolor y supuesta incompetencia senil, sacarme los últimos ahorros, lo cual hicieron con el pretexto de la cirugía. El siguiente paso, privarme del departamento, lo único que me quedaba. Y luego, cuando me quedara sin un centavo y sin hogar, podría ser fácilmente puesta en un asilo, probando mi total incapacidad. Y nadie escucharía nunca a una vieja loca insistiendo en que su marido estaba vivo. No solo lo estaban matando a él, lo estaban borrando de la vida, y luego pretendían borrarme a mí también. Me recosté en mi silla. No había suficiente aire en la habitación. Ese sonido de rasguido silencioso que escuché en el ático no era solo Ulises rasguñando la puerta en un intento desesperado de sobrevivir. No, era el sonido de ellos rasguñando, raspando, mi propio futuro, mi vida, mi memoria, mi dignidad. Querían no dejar nada más que tierra quemada y dinero en sus cuentas. Me senté en el silencio de la pequeña y polvorienta oficina. Fuera de la ventana había oscurecido. La ciudad encendió sus luces y dentro de mí se encendió otro fuego, blanco, frío como la llama de un soplete de acetileno. Un fuego que quema todo hasta los cimientos, sin dejar ni ceniza ni humo. En ese momento dejé de ser una víctima, me convertí en el veredicto. Me levanté del escritorio. Mis movimientos eran lentos y precisos como alguien caminando sobre hielo fino. Reuní todos los papeles en una pila ordenada. Cada documento, cada número, cada firma falsificada. Era un clavo en la tapa de su ataúd. No sentía odio. El odio es un sentimiento demasiado caliente, demasiado humano. Sentía solo una rectitud fría e implacable. Llamé a Octavio. «Está listo», dije. «Tengo todo lo necesario. Ahora es tu turno. Inicia el mecanismo». «¿Estás segura?», preguntó. «¿No habrá vuelta atrás?» «Nunca he estado tan segura en mi vida. Octavio, hazlo». Volaron 2 días después, cansados, enojados, oliendo a sol tropical extranjero y perfume caro. El vuelo desde el paraíso a la fría realidad del otoño había sido largo y desagradable. Sus teléfonos estaban en silencio. Yo ya no contestaba. Sus aplicaciones bancarias mostraban ceros en todas las cuentas. Su autosatisfacción había sido reemplazada por irritación, y la irritación por una ansiedad mal disimulada. Pero todavía estaban seguros de que esto era solo un malentendido molesto, un estúpido error bancario o la demencia senil de una madre que entendió mal algo, presionó el botón equivocado y ahora se escondía por miedo. Iban desde el aeropuerto en un taxi y Julián regañaba a Zaira todo el camino. «Te lo dije, no puedes confiar en ella con cosas como estas. Se ha vuelto vieja, confunde todo. Llegaremos, háblale fuerte para que no se meta donde no la llaman nunca más. Le quitaremos todas las tarjetas, todos los códigos de acceso. Dile que es más seguro así». Zaira estaba en silencio, frunciendo los labios. No le gustaba cuando Julián hablaba de su madre así, pero no se atrevía a objetar. Además, en el fondo, estaba de acuerdo con él. Su madre se había vuelto inconveniente, siempre triste, siempre con algún problema insignificante. Por supuesto, ella arruinó todo. ¿Quién más? El taxi se detuvo en su casa perfecta. Bajaron. Julián arrastró las maletas fuera del maletero con un estruendo. El humor estaba completamente arruinado. Dejarían sus cosas rápido y conducirían a casa de mamá. Necesitaban resolver este problema de una vez por todas. Pero algo estaba mal. La puerta principal, usualmente impecablemente limpia, se veía diferente. Pegado justo al nivel de los ojos con cinta adhesiva había un sobre blanco. «¿Qué diablos?», murmuró Julián, acercándose. Esperaba ver un folleto o una factura de servicios públicos, pero el sobre era oficial, grueso, con un sello del gobierno.
Lo arrancó. Zaira se acercó y se paró junto a él, mirando por encima de su hombro. Él rasgó el sobre y sacó una hoja doblada en dos. Era una citación. Oficial, estricta, con respecto a la iniciación de un caso penal por fraude a escala especialmente grande. Zaira Banks y Julian Davis tenían orden de comparecer. Las palabras bailaban ante los ojos de Julián. Caso penal, fraude, investigador especial. Releyó el texto varias veces, pero el significado no cambió. No era un error. «¿Qué es esto?», susurró Zaira. Su cara se puso tan blanca como el papel en las manos de su marido. «Julián, ¿qué es esto?». Pero él no respondió. Su mirada se desvió más abajo, al buzón. Sobresaliendo de la ranura estaba la esquina de otro sobre hecho de papel pesado y caro, con el logo de Sobanco. Lo arrancó de un tirón. Sus manos temblaban ligeramente. Dentro había una notificación oficial. Un lenguaje seco, despiadado y burocrático les informaba que, debido a una solicitud de las autoridades de investigación, todos los activos conectados al nombre Banks Ulises Cornelius, incluyendo pagos de seguros y ahorros de pensión, estaban congelados hasta la conclusión de la investigación en el caso de fraude y falsificación de documentos. La sangre se drenó del rostro de Julián. Se paró en el porche de su casa, donde cada detalle había sido comprado con este dinero ahora congelado, y sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No era una falla, no un error, no demencia senil. «Ella sabe», jadeó. Su voz era apenas audible. «¿Quién? ¿Mamá?». Zaira lo miró con ojos grandes y asustados. «¿Qué sabe? ¿Cómo? Eso no puede ser». Comenzó a entrar en pánico. Su respiración se volvió rápida, entrecortada. «¿Es algún tipo de error? ¿Un malentendido? Tenemos que llamar al banco ahora mismo». Arrebató su celular de su bolso. Sus dedos corrían frenéticamente sobre la pantalla. Julián solo la miraba, y en sus ojos, usualmente tan descarados y seguros de sí mismos, salpicaba un terror animal frío. Él, el arquitecto de todo este plan, entendió primero. Entendió que el juego había terminado. «Hola, señorita, quiero saber qué está pasando con mis cuentas». Zaira casi gritaba al teléfono. «¿Por qué está todo bloqueado?». En el otro extremo de la línea, la voz tranquila y desapasionada de un empleado bancario le respondió. Habló de acciones de investigación, de artículos del Código Penal, de una orden judicial. Era un muro impenetrable de términos legales detrás del cual acechaba la catástrofe. Zaira bajó el teléfono, con el rostro torcido. Toda su alegría fingida, todo su brillo de resort se cayó como pan de oro barato. Ante Julián estaba una mujer asustada y confundida que se daba cuenta de que su mundo acogedor y hermoso se estaba derrumbando. «Él», dijo ella tartamudeando, «él dijo, la base para la investigación fue una declaración a nombre de mi padre». Julián se estremeció como si lo hubieran golpeado. A nombre de su padre. Pero su padre estaba muerto, sus cenizas estaban en la tierra, y el certificado de defunción estaba en la caja fuerte. Eso significaba... Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos entendieron todo, que su madre no solo se había enterado del dinero, se había enterado del ático. Su arrogancia, su irritación, su altivez, todo se evaporó sin dejar rastro. En su lugar llegó un miedo pegajoso y primario, el miedo de las bestias acorraladas. Ya no eran dueños de la situación, eran la presa, y el cazador ya había activado la trampa. «Al auto», ladró Julián agarrando a Zaira por el brazo. Su rostro se convirtió en una máscara dura y fea. El pánico fue reemplazado por la furia. La única oportunidad, la única salida que su cerebro inflamado veía era llegar a la fuente del problema, a la madre. No llamaron a un taxi,
Julián se puso al volante de su auto, el mismo que estaba en la entrada como símbolo de su éxito. Condujo como un loco, arrancando bruscamente, cortando el paso a otros autos, volando a través de luces amarillas. Zaira estaba sentada a su lado, aferrada al tablero y murmurando algo incoherente. Le explicaremos todo, le diremos que fue un error, que queríamos lo mejor. Es mamá, ella entenderá, ella perdonará. Pero esto no era esperanza, era un conjuro, un intento de ahuyentar con palabras la realidad que se precipitaba hacia ellos como un tren en marcha. Durante el corto e insano viaje, un plan maduró en sus cabezas, un plan de desesperación. Jugar con la lástima, llorar, culpar, gritar sobre su dolor, sobre lo difícil que fue para ellos después de la muerte de papá, cómo no podían hacer frente. Asustar a la anciana, confundirla, obligarla a retirar la declaración. Estaban acostumbrados a que ella siempre cediera, siempre perdonara, siempre tomara su lado. Se aferraron a este hábito como personas que se ahogan a una paja. Irrumpieron en el edificio de mi departamento, pisoteando escaleras arriba. Julián abrió la puerta de mi departamento de una patada. No estaba cerrada, los estaba esperando. Se congelaron en el umbral, respirando pesadamente. Y yo estaba sentada en la mesa de la cocina tranquilamente. Justo enfrente de mí había una tetera, un fino rizo de vapor saliendo de su pico, una taza de té, un plato con limón, una imagen de confort doméstico y paz, un ídolo que habían venido a destruir. Pero el ídolo era engañoso. Junto a mí, en la misma mesa, estaban sentados otros 3. A un lado, Octavio en un traje elegante con una carpeta en sus manos. Su rostro era impenetrable. Al otro lado, 2 hombres vestidos de civil. Sus posturas eran relajadas, pero sus miradas eran agudas, atentas. Las miradas de personas que saben esperar y ver la esencia. Por un momento, el silencio colgó en el pasillo. Zaira y Julián miraron esta escena y su agresión preensayada se agrietó. Esto no era lo que esperaban. Esperaban ver a una anciana asustada y llorando que podría romperse en 5 minutos. En cambio, vieron un tribunal. Pero era demasiado tarde para retirarse. Zaira, como una actriz caminando hacia el escenario después de un primer acto desastroso, dio un paso adelante y comenzó su actuación. «¡Mamá!», su voz resonó con un dolor falso histérico. «¿Qué has hecho? ¿Qué significa todo esto?». Corrió hacia la mesa, pero se detuvo a un par de pasos como si golpeara una pared invisible. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas reales, calientes, de miedo y rabia. «Siquiera entiendes lo que has hecho. Apenas comenzamos a recuperarnos después de la muerte de papá. Nos duele tanto, tanto. ¿Y tú? ¿Tú nos acusas de algo? ¿Nos echas a la policía encima? ¿Por qué? ¿Por tomar dinero que papá nos hubiera dejado de todos modos?». Hablaba y su voz se hacía más y más fuerte, rompiéndose en un grito. Era un torrente de acusaciones, quejas, reproches. Hablaba de sus noches de insomnio, de su depresión, de cuánto extrañaba a su padre. Decía que yo, su propia madre, la había traicionado, apuñalado por la espalda en el momento más difícil. Yo permanecí en silencio. Solo la miraba. La dejé decir su parte. La dejé vaciar todo su arsenal de mentiras y manipulación. Los hombres en la mesa también estaban en silencio. Octavio no se inmutó. Todos vieron este teatro de una sola mujer y no había ni una gota de simpatía en sus ojos. Zaira habló durante mucho tiempo. Lo soltó todo. Cuando las palabras se agotaron, se calló, respirando pesadamente, esperando una reacción, esperando que yo ahora estallara en lágrimas también, que empezara a disculparme, a justificarme, que todo fuera como siempre. La pausa se prolongó. El silencio en la cocina se volvió denso, pesado. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj en la pared, el reloj que Ulises me dio para nuestro aniversario de plata.
tic-tac, contando los últimos segundos de su libertad. Finalmente, cuando su respiración irregular se niveló, hablé. Mi voz era tranquila, pero en ese silencio sonó como el golpe de una campana. No había dolor en ella, ni ira, ni resentimiento. No había nada, vacío. Miré directamente a los ojos manchados de lágrimas de mi hija. Mi mirada era dura y plana, como la losa de granito en esa tumba falsa. Estuve en su casa, Zaira. Una frase simple, pero la hizo estremecerse como si la hubieran abofeteado. Su rostro se congeló. Hice una leve pausa, dejando que las palabras se hundieran en su conciencia, y luego agregué la segunda frase. Y esta frase destruyó su mundo por completo. Tu padre pide verte. El rostro de Zaira se convirtió en piedra. Sus ojos, recién llenos de lágrimas, se abrieron con horror. Lentamente giró la cabeza hacia Julián, buscando salvación en él, apoyo, una explicación. Pero la cara de él era aún más aterradora. La máscara de irritación satisfecha se había deslizado, revelando a un jugador frío y calculador, que se dio cuenta de que había perdido un juego e inmediatamente comenzó otro, aún más sucio. Así que, ¿lo encontraste?, dijo Julián. No era una pregunta. Dio un paso adelante, empujando a Zaira detrás de su espalda. Estaba tomando el juego sobre sí mismo. Bueno, eso simplifica muchas cosas, pero usted ve la imagen completamente mal. Habló con calma, casi confidencialmente, dirigiéndose no a mí, sino a los dos detectives. Su voz exudaba sensatez y preocupación. Esta era su última y más monstruosa carta. Hace un año, el señor Banks tuvo un derrame cerebral masivo. No queríamos decírselo, señora Banks. Me lanzó una mirada llena de falsa simpatía. No queríamos molestarla. Usted ya estaba frágil. Después del derrame, él cambió. Empezó a tener ataques de agresión incontrolable. Se volvió peligroso para sí mismo y para los demás. Escuché este torrente de mentiras y nada se agitó dentro de mí. Yo solo era una espectadora. Se abalanzó sobre Zaira, trató de golpearme varias veces. Llamamos a los médicos, pero solo levantaron las manos. Demencia, dijeron, una forma agresiva. No sabíamos qué hacer. ¿Poner a nuestro propio padre en un psiquiátrico? No podíamos. Notas nobles sonaron en su voz. Decidimos cuidarlo nosotros mismos. Pero su condición empeoró. Empezó a huir de casa. Teníamos miedo de que le hiciera daño a usted, mamá. Constantemente hablaba de usted, amenazada. Hizo una pausa, dejando que su mentira se hundiera. Zaira, de pie detrás de él, comenzó a seguir el juego, sollozo, cubriéndose la cara. La imagen estaba resultando casi perfecta. Dos hijos agotados y amorosos, obligados a tomar medidas extremas para proteger a un padre enloquecido y a una madre débil. El ático. Julián pronunció la palabra con un suspiro pesado. Fue un último recurso. Preparamos una habitación allí, le llevamos comida, agua, pero se negaba a comer, nos tiraba los platos. Nos vimos obligados a cerrar la puerta para que no escapara y causara problemas. Lo hicimos por su propia seguridad, señora Banks. Queríamos protegerla de su ira. Ahora se volvió hacia mí. Su mirada era aceitosa con compasión fingida. Y ahora veo que la enfermedad, por desgracia, la ha tocado a usted también. Su memoria le está fallando. No recuerda sus ataques, sus amenazas. Y este caballero, asintió hacia Octavio, obviamente se está aprovechando de su condición, manipulando a una mujer anciana y enferma para apoderarse de su dinero. Es obvio. La mentira estaba completa, impecable en su vileza. Estaban tratando de matar dos pájaros de un tiro. Justificar sus acciones y declararme loca, y a Octavio un estafador. Era su gambito final, desesperado, sucio y, como pensaban, infalible. Después de todo, ¿quién creería a una anciana con signos de demencia cuando sus propios hijos cariñosos testificaban contra ella? El silencio reinó en la cocina de nuevo. Julián estaba de pie con la mirada de un hombre que acababa de presentar pruebas irrefutables. Zaira lloraba en silencio en su hombro, pero era demasiado tarde.
Sus palabras, por muy convincentes que parecieran, se estrellaron contra la roca que yo había estado construyendo tan cuidadosamente todos estos días. El detective mayor, un hombre de cabello gris con ojos cansados pero muy atentos que no había pronunciado una palabra hasta entonces, tosió lentamente. No miró a Julián, me miró a mí, luego a Octavio y asintió levemente. Luego, con la misma lentitud, alcanzó la carpeta que yacía ante él en la mesa, la abrió y cuidadosamente, sin un solo movimiento desperdiciado, la deslizó sobre la mesa hacia Julián. «Familiarícese con esto, por favor», dijo con una voz uniforme e incolora. La carpeta se detuvo justo frente a ellos. La hoja superior era la primera. Era el informe médico del hospital. Varias páginas cubiertas de letra médica apretada. No había una palabra sobre un derrame cerebral, ni una palabra sobre demencia, pero había otras palabras: caquexia, atrofia muscular debido a inanición prolongada, deshidratación crítica, y la frase clave final: paciente está plenamente consciente, orientado en tiempo y espacio. El habla es coherente. Funciones cognitivas intactas. La cara de Julián comenzó a cambiar. La confianza se deslizaba de él como una máscara derritiéndose. El detective, sin cambiar su tono, continuó. Su padre ya ha dado una declaración preliminar, señor Davis. Él recuerda todo. Pasó la página. El siguiente documento era mi trabajo. Hojas de cálculo cuidadosamente compiladas, movimiento de fondos y cuentas, copias de comprobantes de retiro bancario, todas las operaciones que realizaron mientras su padre moría de hambre. Junto a cada transacción grande, una nota estaba hecha en bolígrafo rojo. Tura Maldivas. Compra de auto Audi Q7. Joyería Cartier. Mi letra de contadora, clara y despiadada, convirtió su vida lujosa en una acusación. La esquina de la boca de Julián se crispó. Zairo dejó de llorar y miró los papeles con horror estupefacto. El detective pasó otra página. Era una copia del certificado de defunción, el mismo con la firma y el sello falsificados, y junto a él una respuesta oficial de la morgue indicando que el ciudadano Ulises Cornelius Banks nunca había sido admitido allí, y el médico cuya firma estaba en el documento había sido despedido 2 años antes de la fecha especificada. Y la última hoja. Una copia de mi solicitud al banco retirando la petición de hipoteca inversa y la conclusión de un análisis de caligrafía confirmando que las firmas en los poderes notariales, tanto la mía como la de Ulises, eran falsificaciones burdas. El detective cerró la carpeta. Un silencio mortal se posó en la cocina. Su última mentira no solo había fallado, se había convertido en la prueba más pesada de su culpa. Confirmaba no solo su codicia, sino su mente fría y calculadora, su capacidad para mentir mirándote a los ojos, su crueldad absoluta e ilimitada. Su gambito final había sellado su destino. Davis, Julián Marcus, Banks, Zaira Denise, dijo el detective con la misma voz tranquila, levantándose de la mesa. Su compañero se puso de pie también. Están bajo arresto bajo sospecha de cometer delitos previstos por los estatutos. Comenzó a enumerar los números de los estatutos. Intento de asesinato, fraude a escala especialmente grande, falsificación de documentos, puesta en peligro imprudente. Y yo solo me senté y los observé. Observé cómo los brazaletes de acero frío se cerraban con un clic en las muñecas de mi hija, mi carne y sangre. Ella no lloró, solo me miró con ojos vacíos e incomprensivos mientras se la llevaban. No había remordimiento en su mirada, solo desconcierto, como una niña pequeña atrapada robando un dulce que no podía entender por qué el castigo resultó ser tan desproporcionadamente cruel. Nunca entendió que no había robado un dulce, había robado una vida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, permanecí sentada en la mesa. Octavio silenciosamente me sirvió un poco de té fresco. Tomé un sorbo. Estaba amargo y hirviendo. La guerra había terminado. Yo había ganado, pero había ruinas en mi alma. Pasaron 9 meses, exactamente el tiempo suficiente para gestar y dar a luz una nueva vida, o para enterrar una vieja y comenzar otra. El juicio fue corto.
La base de evidencia que Octavio y yo recolectamos fue irrefutable. Zaira y Julián recibieron largas sentencias. Sus nombres ya no se pronunciaban en mi departamento. Puse sus fotografías en el cajón inferior de la cómoda. No con ira, no, simplemente como uno guarda las pertenencias de una persona fallecida. Mi hija murió para mí el día que vi el cerrojo en la puerta del ático. Todo lo que sucedió después fue solo el procesamiento del certificado de defunción. Ulises se estaba recuperando lentamente. Los médicos habían realizado un milagro. Todavía estaba débil, moviéndose en silla de ruedas, pero su mente estaba clara y aguda como antes. Físicamente, había envejecido 20 años, pero el brillo familiar y ligeramente burlón apareció en sus ojos de nuevo. Fue transferido a un buen centro de rehabilitación fuera de la ciudad, un lugar tranquilo y pacífico con un bosque de pinos y personal cariñoso. Lo visitaba todos los días. Caminábamos en el parque. Yo empujaba su silla de ruedas por senderos cubiertos de agujas de pino. No hablábamos de lo que pasó, ni una vez, como si hubiéramos acordado silenciosamente dejar ese horror atrás en esa vida pasada. En cambio, hablábamos de libros que él estaba leyendo, de política, recordábamos nuestra juventud, nuestras primeras citas, incidentes divertidos de la vida. Nos estábamos conociendo de nuevo, como dos ancianos que milagrosamente sobrevivieron a un naufragio y terminaron en la misma isla desierta. Y en esta isla éramos solo nosotros dos. Nuestra gran casa familiar, la que Ulises y yo construimos juntos, donde Zaira creció y donde cada rincón guardaba recuerdos, la vendí. No podía vivir allí más. Demasiados fantasmas, demasiado dolor. En su lugar, compré un pequeño y luminoso condominio en un edificio nuevo en un piso alto, con enormes ventanales y un balcón con vista a toda la ciudad. Hoy, por primera vez, no fui a ver a Ulises. Tenía procedimientos y decidí dedicar el día a mí misma. La mañana estaba soleada, raro para este otoño. Me preparé café, no instantáneo como antes, sino recién molido en una prensa francesa, y salí al balcón. La ciudad abajo zumbaba, viviendo su vida turbulenta y eterna. Los autos fluían a lo largo de las avenidas como sangre a través de arterias. La gente se apresuraba a sus asuntos y yo estaba parada sobre este bullicio en mi refugio tranquilo y sentía calma. Por primera vez en muchos, muchos años sentí no ansiedad, no dolor, no deber, sino específicamente calma, profunda, clara, como el agua en un lago del bosque. Ya no era solo una madre, ni una viuda, ni una víctima. Todos estos roles, como ropa vieja y desgastada, fueron desechados. Solo quedaba yo. En la pequeña mesa del balcón había una tableta. La levanté, me senté en una silla cómoda. Abierto en la pantalla no había un programa de televisión ni un canal de noticias. Era un libro de texto. Métodos modernos de auditoría financiera, software y análisis de datos. Hace unas semanas me inscribí en cursos de educación continua en línea. Decidí restablecer mi licencia de contadora pública. El mundo se había movido mucho desde la última vez que equilibré débitos y créditos, pero los conceptos básicos siguen siendo los mismos. Y la lógica, la capacidad de ver la esencia detrás de los números, es como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, nunca olvidas. Leí sobre nuevos programas, sobre métodos de análisis de Big Data y los engranajes polvorientos en mi cabeza que había arrancado con tanta dificultad hace 9 meses, ahora giraban fácilmente y sin chirrear. Sentí mi cerebro, ocupado durante mucho tiempo solo con recetas y problemas domésticos, absorbiendo con avidez nueva información. Me sentí regresando a mí, a esa joven y ambiciosa Zenobia que podía quedarse despierta toda la noche sobre informes, obteniendo un placer casi físico de cómo el orden y la verdad nacen del caos de los números. No sabía si trabajaría en mi nueva especialidad.
Tal vez haga alguna pequeña consultoría. O tal vez solo necesito esto para mí misma, para probarme a mí misma que la vida no termina a los 68 años. Que no termine en absoluto hasta que tú decides ponerle un punto final tú misma. Tomé un sorbo de café. Estaba delicioso. El sol calentaba mi cara. La ciudad hacía ruido abajo. Y en ese momento, mirando una fórmula compleja en la pantalla de la tableta, sonreí por primera vez en mucho, mucho tiempo. No con una sonrisa forzada y cortés, sino una real, tranquila, ligera, viniendo desde lo más profundo de mi alma. No era solo una sobreviviente, yo era Zenobia Banks y apenas estaba empezando. ¿Les gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchan? Encontrémonos en los comentarios. Si les gustó la historia, pueden apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansia sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.